Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Cordial saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompe costillas en el nombre de Jesucristo. Sean bienvenidos. Este es el programa para que ustedes formulen sus preguntas, sus inquietudes. Aquello que le dio pena preguntar, no se atrevió a preguntar, no le dieron la oportunidad de preguntar o hasta tenía miedo de preguntar pensando que tal vez no me van a responder de una manera contundente y mi fe se va a ver disminuida. Bueno, aquí está entonces el espacio para que ustedes formulen preguntas. Carlos Fuchán estará dando una respuesta contundente a la persona que formule su inquietud en el día de hoy. Él es editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, los responsables de la Biblia textual. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente aquí en Tiro al Blanco. Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas y a nuestro entrevistado de hoy también para que se anime a hacer la pregunta. Y conectamos con ellos. El invitado está con Carolina Laura Anzuini desde la unidad móvil. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Donizetti. Nuevamente me encuentro junto a la unidad móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco. Y a mi lado tengo un caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Joel Gómez. ¿Qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre? Amar a Dios. ¿De qué forma lo ama? Orando, bendiciéndolo y sirviéndole. ¿Hace cuánto que usted es cristiano? 4 meses. ¿Qué experiencia puede compartir de lo lindo que le ha pasado en estos 4 meses? Bueno, que solamente en 4 meses he vivido en paz y en armonía. El resto de mi vida ha sido con una paz falsa. Ahora, como usted me ha dicho que es cristiano, me imagino que usted lee la Biblia. ¿Cómo no? ¿Tiene alguna pregunta que quiera compartir con nosotros? Sí. Adelante con su pregunta. Yo quisiera saber sobre la resurrección de Jesús, ya que muchos dicen que él tuvo una muerte cataléptica. ¿Es cierto eso? Muchas gracias por su tiempo. Esa pregunta se la van a responder desde los estudios de la Sociedad Bíblica Iberoamericana y para eso vuelvo contigo, Estudios Donizetti. Muchas gracias, Carolina, y ya vamos a dar entonces respuesta a esta inquietud. Pero antes, este mensaje. ¡Abuelo! ¡Qué regalo más lindo! La Biblia textual. Así es, Andrea. Tienes en tus manos la traducción más depurada que existe en español de la palabra de Dios. La Biblia textual. ¿Esta es mejor que la que hemos usado durante tantos años? Por supuesto. Aunque esta antigua versión ha sido la de mis afectos, debo reconocer que su base textual no es tan fidedigna. ¿Cómo es eso, abuelo? Claro, esta vieja versión se basó en apenas media docena de manuscritos del siglo XII que en tan solo 5 meses compiló el humanista Erasmo de Rotterdam por allá por el año 1500. ¿Y la Biblia textual, abuelo? Bueno, gracias a los hallazgos de la arqueología bíblica, tenemos esta bendición de Dios, que es el resultado de la evaluación de más de 5.000 manuscritos, algunos hasta del siglo II, muy cercanos a los originales de la Santa Biblia. Continuamos en Tiro al Blanco, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. La pregunta ha sido formulada y vamos con la respuesta. La pregunta es, yo quisiera saber sobre la resurrección de Jesús, ya que muchos dicen que él tuvo una muerte cataléptica. ¿Es cierto eso? La catalepsis es una enfermedad donde la persona aparentemente ha muerto porque no hay signos vitales, pero realmente está viva. Entonces, la persona luego se levanta, se despierta, no estaba muerta. Y algunos afirman, Jesús entonces no murió, por eso no hubo resurrección. Simplemente tuvo una catalepsis, parecía que estaba muerto, pero luego se incorporó normalmente. Carlos, ¿qué se le puede responder a esta persona? Bueno, primeramente tenemos que decir que hay alguien interesado profundamente
en que no se divulgue y no se afirme y no se confirme, ni se describa, ni se entienda el valor de la muerte de Cristo. Y este personaje es el príncipe del mundo, es Satanás. Mucha gente, miles de millones de personas no creen en la existencia personal del diablo, pero la Biblia afirma con toda claridad que Satanás existe. ¿Cómo fue que Satanás fue derrotado, Donizetti? ¿Cómo fue que Satanás terminó siendo derrotado? Él, que tenía el imperio de la muerte, fue derrotado por medio de la muerte en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios. De manera que todo esto no es algo trivial ni algo, digamos, que podemos dejar pasar con liviandad. Esta idea está en muchas personas de que Jesús de Nazaret no murió en la cruz y que después estuvo en Cachemira o no sé dónde. Bueno, se han ganado muchos millones de dólares con esas novelas, ¿verdad? Y con esos temas y leyendas. Los escritores pues han explotado este tema hasta la saciedad y toman almas incautas y que no tienen un conocimiento de la Biblia y entonces las trastornan la fe de algunos. El Señor Jesucristo tuvo una muerte horrenda, muerte de cruz. Dice la palabra, fue obediente en todo hasta la muerte. Y el apóstol Pablo afirma, y muerte de cruz. En la cruz Él llevó nuestros pecados. ¿Y cómo se logró hacer eso? Porque los ladrones que estaban en la cruz, uno puede pensar, bueno, Jesús tuvo la misma muerte horrenda que los otros dos ladrones. No, la muerte de Jesús fue particularmente horrenda, porque el Señor estaba llevando los pecados de todos nosotros allí, y los ladrones estaban muriendo por su propio pecado, pero Él no tenía pecado. Entonces, la palabra de Dios dice, maldito, por Dios, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Cristo, cuando aceptó ser crucificado, Él tomó la maldición de Dios que había sobre nosotros y la llevó en Él mismo. De tal manera, fue horrenda la muerte del Señor, que fue muy rápida. Él murió antes que los otros dos ladrones. Cuando vinieron los guardias a entregarle el cuerpo a José de Arimatea y a Nicodemo, que lo habían solicitado, dice que el procurador se asombró de que Jesús ya hubiera muerto tan rápido y desconfió y lo mandó a un guardia, y cuando el guardia lo vio muerto, entonces no le quebró las piernas, sino que le atravesó con una lanza su costado, y de allí salió agua y sangre. Esto es una coagulación del agua, de la sangre, cuando se separa del suero, y cuando hay una presión tremenda, una muerte parecida del envenenamiento, cuando se separa, porque la sangre se queda, a causa del veneno, se queda sólida, y entonces sale el plasma y sale el suero separado. De allí se percibe que ha habido la explosión del corazón. El corazón del Señor Jesús le explotó. Y esto está escrito en el Salmo 22, 1000 años antes que sucediera, 300 años antes que los romanos inventaran la muerte de cruz. El rey David ya había proféticamente hablado de los pensamientos y de los detalles de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y dice, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Yo les aconsejo, les insto a los radioescuchas en este día en que ustedes lean el Salmo 22. Ese es el lugar santísimo de la Biblia, y allí ustedes van a poder entender los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, la muerte de Cristo es más importante que la misma resurrección de Cristo, porque en la muerte de Cristo y en el derramamiento de su sangre está el perdón de los pecados de la raza humana. Entonces el diablo no puede aceptar eso. Él tiene que luchar a como dé lugar, porque cada vez que es anunciada la muerte del Señor, cada vez que es anunciada, con la muerte anunciamos su gloriosa venida.
La muerte, sí. Cada vez que, por ejemplo, partimos el pan en la cena dominical, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Y qué se anuncia con su muerte? La epístola a los Colosenses lo dice muy claro. Dice que Él exhibió en la cruz, exhibió públicamente a los principados y potestades y los despojó. ¿De qué los despojó? Del poder que ellos tenían por ser seguidores de Satanás, y a Satanás mismo del poder de la muerte. Dice, y Él quitó la muerte por medio de la muerte. Esa destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte por medio de su propia muerte. Carlos, ¿cuál es la relación entre la muerte de Cristo y el pecado? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué Cristo tiene que morir para que le perdonen a uno un pecado? Cristo tiene que morir, Donizetti, y no solamente morir, sino que tiene que morir en la cruz y tiene que derramar sangre, porque, repito, hay profecías que se tienen que cumplir, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Jesucristo vino para que la Escritura se cumpliera. Él vivió, nació y murió para que la Escritura se cumpliera. Usted ha dicho, tenía que morir en la cruz y tenía que haber derramamiento de sangre. Es decir, si a él le llega a dar, por ejemplo, un derrame cerebral en la cama, eso no era profético. No, y no salva a nadie. Y no salva. Si él lo apedrean, tampoco salva a nadie, que era la forma natural de ejecutar a las personas. Si muere quemado, tampoco. Si se va por un abismo. ¿Qué tiene entonces que ver que sea muerte, que sea en una cruz y que sea con derramamiento de sangre? ¿Por qué? Bueno, dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces la muerte es una cuestión de pagar el precio que le debemos a Dios por nuestro pecado. Por nuestro pecado, por nuestra transgresión, toda la raza humana está bajo pecado. Le debe a Dios eso, a la santidad de Dios. Entonces hay que morir. Segundo, Cristo al tomar nuestro lugar, para tomar nuestro lugar, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Nos reemplazó. Él nos reemplazó, pero ¿cómo podía reemplazarnos Él que no tenía pecado? Entonces, para tomar nuestro lugar, Él tenía que hacerse pecado. Y ahí entra la segunda profecía. La segunda dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando Jesús toma nuestro lugar en el madero, lleva la maldición tuya, la mía y la de todos los oyentes y la del que hizo la pregunta, ¿verdad? Toma sobre él mismo nuestros pecados. Y en tercer lugar está el derramamiento de la sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpas. Entonces tiene que derramar sangre para que pueda haber el perdón de los pecados. Y allí se cumplen los tres elementos básicos necesarios para que hoy nosotros pudiéramos ser salvos y santos delante de la presencia de Dios. Y ahora en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen, Carlos Fuchán, la pregunta era: si no sería que de pronto Cristo tuvo una muerte cataléptica y que por eso no hubo tal resurrección, ¿Él sí murió realmente? ¿Él no murió realmente? ¿Qué podemos contestar? Podemos contestar con toda certeza que de acuerdo al testimonio de las Escrituras Sagradas y de acuerdo a los millones que hoy han recibido el Espíritu Santo morador, podemos testificar con toda certeza que Cristo tuvo una grande muerte, una muerte horrenda, brutal, total y completa. Y él, pues, esto es lo que atestigua las Sagradas Escrituras. Todo lo demás son fábulas judaicas, son inspiradas, pues, y guiadas por el mismo Satanás. Y también resucitó. Y claro está que resucitó al tercer día, resucitó triunfante y fue visto no solamente por los 12, por María Magdalena, sino que fue visto por más de 500 personas a la vez cuando él ascendió. O sea que la evidencia de la resurrección de Cristo es tremenda. Ahí está entonces la respuesta a la pregunta del día de hoy. Donizetti Barrios les agradece la sintonía y les dice que es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet
www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.